continuidad de las clases anteriores. ¿Ok? Entonces vamos a proyectar la pantalla. Me confirma si se puede visualizar, por favor, correctamente. Vamos a ver. Sí, ok, perfecto. Vamos a ampliar la pantalla. Ok, chicos, chicas, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante. Me atrevería a decir que a veces no es tan conocido, ¿no? No es tan estudiado o no le es atribuible la importancia que creo yo merece, sobre todo pensando en los espacios laborales de las necesidades de atención que tendrán ustedes en el futuro. ¿Ok? Entonces, al estar ustedes en contacto o en vinculación de la atención al ciudadano y del trámite o de los diferentes trámites administrativos en la entidad, es muy importante que conozcan, sepan, ¿verdad? ¿Qué significa y cómo se regula el acceso a la información pública acá en el Perú? ¿Ok? Partiendo desde el concepto o partiendo desde la idea de que la información documentaria que se tramita entre entidades o dentro de una misma entidad, ¿no? Tiene un carácter y una insignia pública, ¿verdad? Entonces, como se presume que todos los actos son públicos, ¿no? Es que se han creado espacios para que la ciudadanía no solamente pueda realizar o no solamente pueda ser objeto de estos servicios, sino también que tenga mayores niveles de participación para que pueda acceder, consultar, obtener la información que resulte necesaria o de interés para él o para su comunidad. ¿Ok? Entonces, vamos a proyectar los objetivos de la clase. Un alumno que me ayude a darle lectura a los objetivos, por favor. Un alumno, por favor, que me ayude a leer los objetivos de la clase de hoy. ¿Alguien dijo yo? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Objetivos. Número 1. Conocer los principales alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Número 2. Reconocer las funciones del portal de transparencia estándar. Número 3. Entender los principales lineamientos de gestión documentaria en el sector público. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias. Como lo acaba de leer, efectivamente, estos son los objetivos de la clase del día de hoy, ¿no? Vamos, en un primer gran momento, vamos a conversar mucho sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y en una segunda parte, ¿no? En un menor tiempo, también vamos a hablar sobre la gestión documentaria, la gestión archivística, ¿no? Dentro del sector público. Ok, vamos a empezar con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? La primera gran pregunta que se desprende de este concepto es, ¿qué significa? ¿Qué es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Es una norma que tiene un objetivo, como todas las normas, ¿no? Pero en este caso busca que las personas puedan acceder a la información pública y lo regula, ¿no? Establece mecanismos, establece requisitos, establece plazos, establece procedimientos, establece responsabilidades, ¿no? En el supuesto o en la situación en la que una persona solicite información de carácter pública a una entidad pública. Entonces, esta norma, esta ley, la ley de transparencia y acceso a la información pública, no solamente lo regula, sino también, evidentemente, la apertura de un espacio, ¿verdad? La apertura de un espacio a la ciudadanía, perdón, disculpen.
Entonces, disculpen, entonces esta norma le genera un espacio y genera una herramienta para que las personas puedan solicitar información pública, ¿verdad? Pero así como le da derechos a las personas, también le da algunas responsabilidades, ¿no? En el sentido que ese pedido de información, que lo vamos a ver más adelante, tiene que darse por escrito, ¿verdad? Tiene que darse con los datos completos del remitente, entre otras variables que vamos a ir revisando más adelante. Ok, eso es por un lado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos una ley, una norma que reglamenta este pedido de información, también tenemos espacios o herramientas adicionales en el marco de ese espíritu de poder transparentar y poder buscar mecanismos para que los ciudadanos puedan solicitar información pública, ¿ok? Y se creó un portal, una página web, como queremos llamarlo, a nivel institucional en el Estado que se llama Portal de Transparencia Estándar. ¿Qué es el Portal de Transparencia Estándar? Es un canal digital de información que integra a todas las instituciones públicas. Mejor dicho, es una sola página web que engloba información de todas las instituciones públicas que han brindado información que va a permitir conocer diferentes datos. Por ejemplo, presupuesto, por ejemplo, personal, por ejemplo, porcentaje de ejecución del presupuesto, documentos de gestión, entre otras. Entonces, para hacer más claro esta parte, vamos a mostrar la página web o el portal de transparencia estándar para que podamos conocer mucho más a detalle qué es, para qué sirve, ¿no? Y podamos ver mucho mejor su utilidad. Entonces, vamos a abrir Google. Vamos a esperar que cargue unos segundos. Vamos a colocar en el buscador portal de transparencia estándar. Ok, y vamos a aperturar el link. El primer link que sale cuando colocas esas palabras en el buscador. Vamos a esperar que cargue y les voy a compartir en el chat el link para que lo puedan tener. Ok, ¿qué podemos visualizar? A ver, un momento. Ok, ¿qué podemos visualizar? Inmediatamente aperturamos el link, ¿no? Podemos visualizar una página oficial, ¿no? ¿Y por qué decimos una página oficial? Una página institucional, bueno, evidentemente por los logos institucionales que ustedes pueden ver en la parte superior, ¿no? Y también el diseño está bastante con la particularidad que normalmente se entiende a los portales institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué es un portal? ¿Qué es el portal de transparencia estándar? Es una página web que tiene mucha información que es de acceso libre a todas las personas que cuenten con una conexión y un dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, en esta página web se estandariza o se consolida información que proviene de diversas entidades públicas, ¿no? ¿Y de qué aspectos o en qué materias? Bueno, podemos buscar, por ejemplo, en materia de presupuesto, podemos buscar sus proyectos de inversión, ¿no? Podemos también encontrar la relación de personal de esas instituciones, ¿no? Podemos encontrar sus diferentes documentos de gestión, como el reglamento de organización y funciones, el organigrama, el cuadro de asignación de personal, entre otros, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar información relativa a la contratación de bienes y servicios, ¿no? Podemos encontrar el cronograma o el calendario de actividades de los funcionarios de esa entidad, ¿no? Podemos también visualizar, si así lo deseamos, el registro de visitas, ¿no? ¿Quién visitó al funcionario, el congresista, el ministro, el presidente? ¿De qué hora a qué hora? ¿Por cuánto tiempo? Esta persona era particular, era un tercero, era un funcionario, ¿no? Entonces, antes de poder hacer la búsqueda, ¿no? De poder colocar ejemplos de alguna institución y ver
ya de una manera más detallada para qué sirve, me gustaría que ustedes me coloquen en el chat, me cuenten en el chat si alguna vez habían ingresado a este portal, si conocían qué era, ¿no? O si les parece útil la información que ustedes pueden visualizar acá. Me gustaría escuchar, o mejor dicho, leer alguno de sus comentarios y luego ya empezamos a, con un ejemplo, poder revisar la información en alguno de estos ejes temáticos. Vamos a dar unos minutos para que me puedan dar sus comentarios, sus experiencias, o de repente no lo conozco, pero me parece que es muy interesante, ¿no? Y voy a leer alguno de ellos y ya con eso pasamos a la otra parte. Si no tengo ningún comentario, bueno, voy a llamar a dos de ustedes para que puedan responder a través del audio. Gracias. A ver, vamos a leer los comentarios de alguno de ustedes. Bueno, tenemos acá el comentario de Miguel que dice, Miguel Menchola dice, sabía que existía, pero nunca había ingresado. Ok, me parece una respuesta completamente válida, ¿no? Ahí existen muchas herramientas, pero no siempre sabemos cómo utilizarlas o la utilidad que pueda representar, ¿verdad? ¿Qué nos dice Vanessa Yadira? ¿Está conectada Vanessa Yadira? ¿Está ahí con nosotros para que nos pueda dar sus comentarios? Vanessa, Mary de repente, Mary está con nosotros, está conectada. Ok, vamos a continuar, estimados. Entonces, para realmente comprender la funcionalidad de estos portales, vamos a hacer el ejemplo con una entidad, ¿ok? ¿Qué entidad les gustaría? ¿Qué entidad pública quisieran visualizar información de transparencia? A ver, un ejemplo, Mary, una municipalidad, una entidad pública que deseen que coloque como ejemplo acá. Un ejemplo o uso mi propio, o coloco cualquier institución al azar. Un poquito más que la UGEL, porque a nivel de UGELes no sé si está, o tendrías que decirme la UGEL, ¿qué UGEL? No sé si está acá. ¿UGEL de dónde? A ver, vamos a ver, municipalidad. ¿Es provincial o distrital, Miguel? ¿Provincial o distrital esa municipalidad? Ok, vamos a ver si está, ok. Porque como este portal es progresivo, entonces está en la mayoría de instituciones, pero no todas. Vamos a ver. Solo que mi internet es un poquito lento, van a disculpar. Tener un poquito de paciencia. Bellavices en el Callao, ¿no? Sí. Ok. Pues vamos a ver. Otra vez.
Si no encontramos, tenemos acá suerte, y ya buscamos Municipalidad del Callao, que seguramente sí está por acá. Apagamos tu audio, por favor, ¿Cómo? para que no se... Apagamos el audio para que no se acople, por favor. Miguel, ¿puedes silenciar tu audio, por favor? A ver, ¿cómo lo hago? Está prendido. Abajo hay un botón de micrófono, eso lo tienes que apretar para que se silencie. Ok. Gracias. Ya, no, acá no hemos tenido mucha suerte, porque creo que está fallando un poco el internet, pero vamos a ver la Dirección Regional de Educación del Callao, ¿ok? O la DIRESA del Callao, Dirección Regional de Salud. Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Entonces, ¿qué información nos va a interesar saber? Bueno, ya hemos mencionado cuáles son los rubros temáticos, ¿no? Cuáles son las opciones, la posible información que está a disposición de los ciudadanos. Entonces, acá tenemos a la Dirección Regional de Salud del Callao. Inmediatamente podemos notar dos datos importantes, ¿no? Que sin importar el nombre de la institución que coloquemos, cuando lleguemos ya a esa parte, vamos a anotar siempre que se coloca el nombre del responsable del portal de transparencia, ¿no? En todas las instituciones públicas se designa a un funcionario que va a ser responsable de poder mantener actualizado los datos de su institución en el portal de transparencia. Entonces, no es que, porque cuando la tarea es de todos, es de ninguno, ¿cierto? Entonces, acá existe un funcionario responsable con nombres y apellidos, con cargo, con teléfono, con correo, ¿no? Que siempre se consignan esos datos en este apartado cuando buscamos a la institución en particular, ¿ok? Entonces, vamos a buscar, a ver su presupuesto. Vamos a buscar el presupuesto de la DIRESA del Callao, Dirección Regional de Salud del Callao. Ok, vamos a esperar a que cargue para buscar la información de este año. A ver, vamos a ver. Sí pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? Ok, entonces, acá en mi pantalla ustedes pueden ver diversos ítems, ¿no? El primer, o los dos que más nos van a llamar la atención es cuánto de presupuesto al iniciar el año se le asignó a la entidad. En este caso se le asignó este año 209,000, casi 210,000 soles. ¿Ok? Durante el año ha venido haciendo algunas modificaciones, ¿no? Podemos acá ver las ejecuciones a nivel de trimestre, los saldos. Vamos a ver el año pasado, porque como este año todavía está en ejecución, entonces nos va a permitir el año pasado o años anteriores ya ver el total, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado tuvo un presupuesto de apertura de un poco más de 200,000 soles, ¿no? De 200,000 soles, pero al final del año su presupuesto fueron 230,000 soles, ¿ok? Ese es el presupuesto que tuvo la Dirección Regional de Salud del Callao el año pasado. ¿Cuánto gastó? Ok, en el año 2024 tuvo una eficiencia del gasto de acuerdo a lo que podemos ver acá, del 42,6% de avance, ¿no? Lo cual es un porcentaje de ejecución bastante cuestionable. Entonces, nosotros podemos ver las fuentes de financiamiento o las fuentes de ingreso, ¿no? Esos 202,000 soles
que le fueron asignados a la Dirección Regional de Salud, de qué fuentes provienen, ¿no? Recursos ordinarios, ¿no? Recursos directamente recaudados, donaciones, ¿no? Por acá también podemos ver el ítem de donaciones. Entonces, esa es una manera de poder realizar seguimiento del presupuesto de las instituciones públicas, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver, por ejemplo, los documentos de gestión relacionados, porque la Dirección Regional de Salud pertenece a el gobierno regional, ¿no? En este caso del Callao. Entonces pertenece a una entidad que tiene una estructura, una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver sus diferentes, y podemos ver y podemos descargar sus diferentes documentos de gestión, ¿no? Reglamento de organización y funciones, organigrama, MOF, CAP, MAPRO, ¿no? Entre otras, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver el cronograma de actividades, ¿no? ¿Qué actividades ha tenido el director regional de salud durante los últimos meses? Vamos a ver si esa información está acá. A ver, vamos a ver sus actividades oficiales, ¿ok? Porque cada autoridad pues tiene una agenda oficial, ¿no? Reuniones, ceremonias, más reuniones, etcétera. Vamos a ver qué información podemos visualizar acá. A ver, tenemos un archivo por cada año. En este caso estamos encontrando el año 2025, ¿verdad? Que es el año actual. Entonces vamos a ver la agenda del 28 al 30 de abril. Ay, no sé si lo está tapando por acá. A ver, ¿cuáles han sido las actividades oficiales del director regional de salud del Callao entre el lunes 28 y el miércoles 30, ¿no? Por ejemplo, el lunes 28 ha asistido a un curso selectos de pediatría para el nivel de atención de salud del niño. Reunión con el jefe policial del Callao, ¿no? El miércoles ha tenido una reunión con el Consejo Regional y también reunión con los secretarios de los comités distritales y con el MINSA y con el gobierno regional. Entonces acá, como pueden ver ustedes, se adjuntan las agendas oficiales del director prácticamente de todas las semanas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber si el funcionario está ejerciendo adecuadamente sus funciones, qué estaba haciendo, con quién se ha reunido, si ha tenido días en los que no ha publicado agenda, si pidió permiso, ¿no? Para poder hacer las labores de fiscalización, acá tenemos el detalle. ¿Qué más? ¿Qué otra información nos podría interesar de todo este portal? Vamos a ver si encontramos información relativa a la contratación de bienes y servicios, ¿no? Que siempre suele ser un apartado interesante para la población, ¿no? Que quiere saber por cuánto contrató, a qué empresa se le dio la ejecución del servicio, por qué monto, si ha sido sobrevalorado, si eran conocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá hay diferentes categorías. Por ejemplo, podemos ver órdenes de servicio, ¿no? Vamos a ver. O a quiénes se le otorgaron, a qué personas o empresas se le otorgaron órdenes de servicio. A ver, vamos a buscar el año pasado, 2024. Vamos a buscar el mes de junio, a ver qué encontramos. A ver, está cargando. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Les parece interesante? ¿Se comprende cuáles son las funciones del portal de transparencia estándar? Ok, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Entonces acá podemos ver el registro de órdenes de compra y órdenes de servicio correspondiente al mes de junio del año 2024. Lo tenemos en este formato, pero también podemos descargarlo en versión de Excel acá en este botón. Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿ok?
En el, a ver, uno que no sea de productos químicos, ya, dice adquisición, ¿no? En la orden de servicio, la orden de compra, perdón, 221, ¿no? Se ha adquirido aloperidol, ¿no? De 50 miligramos y aloperidol de 5 miligramos, ¿no? Solicitado por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos de Insumos y Drogas, ¿no? Se puede ver el número de la orden de compra, la fecha, el monto, ¿no? ¿Cuánto significó esa compra? 38,000, perdón, 539 soles. ¿Y quién brindó ese medicamento? ¿No? La empresa Lab Medisafe EIRL, ¿no? A ver, otro ejemplo para poder cerrar esta explicación. Adquisición, miren, por ejemplo, el 14 dice, orden de compra 229. ¿Qué compró la Dirección Regional de Salud? El 10 de junio del 2024, ¿no? Compró paracetamol de 120 miligramos, en jarabe de 120 mililitros y paracetamol de 500 miligramos en tableta para los centros de salud a nivel región Callao, solicitado por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿A cuánto ascendió esta compra? Ascendió a 619,542 soles. ¿Y quién fue la empresa que se le asignó esta compra, ¿no? Se le asignó brindar estos medicamentos? Incaceutical Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Entonces, esa información, dependiendo de la institución, puede serle de mucha utilidad, ¿no? Puede serle de mucha utilidad a las instituciones, a las personas, a las autoridades, entre otras instituciones que se encarguen de fiscalizar, hacer seguimiento o que simplemente estén interesados en poder conocer en qué gasta, en quiénes contrata, cuánto se le asigna, cuánto gasta, ¿no? Durante un periodo determinado. Ok, chicos, ¿les quedó claro? ¿Les fue útil este ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O sí hemos comprendido? Sí, ¿verdad? Ya. Ok, vamos a seguir en lo que estábamos. Ya nos quedó súper claro qué es el portal de transparencia estándar. Entonces, habíamos dicho que el portal de transparencia estándar, queridos alumnos, que el portal de transparencia estándar es un instrumento, es una página web, es un mecanismo, ¿verdad? A través de la cual se transparenta información pública en diversos rubros, en diversas categorías, ¿no? Y que se consolida información de todas las instituciones públicas en una sola página web. Ahora, viene una pregunta, ¿no? ¿Qué personas o quiénes pueden solicitar información pública a las entidades? Lo puede realizar toda persona natural o jurídica, ¿no? O sea, un ciudadano de a pie o también lo puede hacer una empresa, ¿verdad? Ahora, toda la información que se maneja al interior de una entidad, que se cursa, que se escribe, que se remite, que se recibe, ¿el 100% de esa información es pública? No. El 99% sí, pero hay un 1% de excepción. ¿Cuál es esa excepción? ¿Cuál es esa información sensible, esa información secreta, esa información que forma parte de la excepción, que no se puede brindar? No se puede brindar porque tiene una característica especial. Existen tres tipos de informaciones que forman parte de ese 1% de información pública que no se puede compartir, ¿no? La que es más evidente es la información vinculada al secreto bancario, secreto de las comunicaciones, secreto tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque son derechos que están amparados en la Constitución y que no se pueden levantar al menos que haya una orden judicial en medio de un proceso judicial que disponga
levantamiento de esa información, pero para fines de investigación, ¿no? Entonces, tu récord de llamadas, tu récord de mensajes, tus movimientos bancarios, tus saldos bancarios, ¿no? Por ejemplo, tu información tributaria, ¿no? ¿Cuánto tributaste el año pasado? ¿Cuánto de renta de cuarta? ¿Cuánto de renta de quinta? O en las otras rentas que pudiste haber tenido. Esa es una información que está protegida y que no se puede solicitar al menos que haya una disposición del juez, ¿correcto? Y esa solicitud normalmente, ¿no? La realiza la Fiscalía en el marco de investigaciones penales, entre otras que se desarrollan contra las personas, ¿ok? Entonces, si tú vas y le solicitas a la SUNAT que te brinde la declaración de renta de fulanito de tal, no te la va a brindar porque es una información que sí es pública, pero que no sé, mejor dicho, que no es pública, ¿no? Porque no forma parte de los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de información no es pública? La información vinculada a investigaciones, ¿no? A investigaciones fiscales, a investigaciones policiales, ¿no? En el ámbito jurídico, o mejor, para ser más específico, en el ámbito de investigación existe mucha información que tiene carácter reservado, ¿no? Entonces, cuando ustedes por ahí ven en las noticias un file de documentos que tiene en letras rojas y grandes que dice información reservada, ¿no? Cuando están haciéndole seguimiento a una banda de delincuentes o cuando están haciéndole de repente, ¿qué más? Cuando están haciendo algún tipo de investigación contra una persona, ¿no? Un trabajo de inteligencia, ¿no? La policía, entre otras entidades especializadas, esa información que se maneja es una información reservada y una información sensible. Los alcances de esa investigación no son públicos, ¿no? No son públicos porque evidentemente se podría alterar un proceso judicial, se podría resquebrajar los objetivos institucionales y ese tipo de información no se comparte y no es pública. Finalmente, tenemos un tercer tipo de información que no es pública, que es la información relacionada con la seguridad nacional, militar y de inteligencia, ¿no? Porque, bueno, se protege la soberanía y la información vinculada al armamento militar, ¿no? Cuántos buques, cuántos aviones, cuánto personal exacto tenemos, la estrategia de operaciones del personal militar. Esa es una información que no es pública y no se comparte, porque es una información secreta que podría vulnerar nuestra soberanía, que podría vulnerar nuestro Estado de Derecho, ¿no? Entonces es una información que no se comparte, ¿correcto? Pero como ustedes pueden ver, es una información bastante específica, ¿no? Y es una información, pues, que creo que todos podemos entender que no forma parte del quehacer diario de las instituciones públicas, ¿no? Sino que más bien son excepciones. Ahora, si una persona natural o jurídica va a solicitar una información pública, tiene que cumplir con 4 consideraciones, ¿ok? Vamos a repasar cuáles son esas 4 consideraciones. Primero, que tiene que indicar sus nombres y sus apellidos completos, ¿correcto? En mi caso, Ana Cecilia Uius Tiglia, ¿no? Son mis datos, mis nombres y mis apellidos completos. Ahora, en la segunda consideración o el segundo requisito es que yo debo colocar o debo expresar concretamente lo que voy a solicitar. Tengo que ser preciso, tengo que ser detallado, ¿no? Exactamente el oficio tal, la carta tal, ¿no? O la documentación vinculada a tal, la orden de compra tal, ¿no? No puedo yo decir o ser muy general
y no ser expresamente claro en la información, ¿no? ¿Por qué razón? Porque comprendemos que toda institución tiene una carga laboral, ¿verdad? Que uno tiene que ser, o sea, o uno tiene que abocar sus esfuerzos a poder reunir estrictamente la información que te sea necesaria, ¿verdad? Y por eso hay que ser preciso. No se puede ser general esperando que la otra parte entienda a lo que te quieres hacer referencia, sino que tienes que ser sumamente preciso en la información que está solicitando. Tercer requisito, tienes que expresar la modalidad en la que desees que te entreguen la información. La mayoría de las personas, pues, el medio más sencillo es que te escaneen el documento y te lo hagan llegar por correo electrónico, por un link drive, ¿no? Por algún medio informativo virtual que va a ser mucho más rápido, mucho más diligente, mucho más funcional también para ambas partes, pero bueno, hay personas que no están muy de acuerdo con eso y quieren los documentos físicos, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos sean las opciones, cualquiera de las dos opciones sea la elegida, se tiene que especificar en la solicitud qué tipo de, a través de qué medio físico o virtual se les va a hacer llegar la documentación. Y en el caso de que sea virtual, ¿no? Deberán consignar un correo electrónico válido para poder hacer llegar la información. Cuarto requisito. ¿Qué otro requisito yo debo colocar en la solicitud de la información? Evidentemente, si yo estoy colocando mis datos completos, tengo que firmar mi solicitud, ¿no? Tengo que colocar mi número de nacional de identidad, mi documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, ese documento tiene que estar debidamente suscrito, debidamente firmado por el solicitante, sea esta una persona natural o sea esta una empresa, ¿ok? ¿Cuál es el plazo de atención? El plazo en el que está establecido que se me remite lo que yo solicité es un plazo de 10 días hábiles. ¿Qué significan 10 días hábiles? Significan los días laborables de la institución pública. Una institución pública trabaja peruana de lunes a viernes, ¿verdad? Las instituciones públicas no trabajan sábado, menos domingo, tampoco feriados y tampoco trabajan días no laborables, ¿verdad? Entonces, si en una semana, como por ejemplo esta de acá, que la semana empezaba el día 2 de junio, lunes, ¿no? En esta semana que se extiende hasta el viernes, no hay feriados, no hay días no laborables, entonces vamos a computar 5 días hábiles, ¿verdad? Por lo tanto, 10 días hábiles, si no hay feriados y si no hay días no laborables, son aproximadamente 15 días calendarios, ¿correcto? Ese es el plazo que ha establecido la ley para poder atender y responder a la solicitud de información. Ahora, como yo les decía cuando estuvimos revisando el portal de transparencia estándar, todas las instituciones tienen a un funcionario responsable de actualizar la información en el portal de transparencia, ¿no? Entonces, normalmente, ¿quién se encarga de designar al funcionario responsable? ¿No? Evidentemente un funcionario con mayor jerarquía que lo tiene que hacer por medio de un documento interno, ¿no? Porque esa persona que es una por cada entidad se va a encargar de articular con las diferentes áreas para que puedan responder. Por ejemplo, si hoy día ha llegado un documento de acceso a la información que está dirigido o que necesita un documento del área de asesoría jurídica, esa responsable tendrá que coordinar con el jefe del área, ¿verdad? Con la persona encargada. Mañana puede llegar un pedido de información, ya no a jurídica, sino a logística, ¿no? En logística hay otro personal, ¿no? Pero el responsable y el encargado de coordinar es uno por entidad. Pero ese uno por entidad, pues tiene que tener
o tienes que conocer bien al personal de todas las áreas, porque la información que se va a solicitar puede ser de una, puede ser de más de una, ¿no? O puede ser incluso diferente en los diversos pedidos de información. Así que sí tenemos que conocer bien la estructura de la entidad, ¿no? Ahora, cuando ese funcionario que tenga a la mano la información que le han solicitado o que han solicitado a través de un documento, está en la obligación de brindarla, ¿no? En la obligación de brindarla de una forma diligente, de una forma oportuna, ¿no? De una forma ordenada, ¿verdad? Para que se pueda responder al pedido de información. Ahora, nosotros habíamos dicho que el plazo de atención eran o son de 10 días hábiles, ¿no? Pero a veces pueden pasar situaciones en las que se solicita una prórroga, ¿no? Se solicita más días para poder atenderlo. ¿Por qué razón? Por muchas razones, ¿no? Empezando por la carga laboral de la entidad, ¿no? De repente tienen temas urgentes, tienen temas priorizados, no tienen tiempo para recopilar la información y 10 días hábiles pues quedaron cortos para poder atender esa solicitud. Entonces pueden pedir una prórroga, ¿no? La prórroga se hace a través de un documento en el que tienen que describir someramente cuáles son las razones que están justificando esa prórroga, ¿no? Y establecer que necesitan 5 días más, necesitan 3 días más, ¿no? De repente son archivos antiguos, ¿no? No están digitalizados, hay que ir a buscarlos al archivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, siempre eso hay que comunicarlo de forma escrita, ¿no? Ahora, en el caso de que se trate de un supuesto que está prohibido, ¿no? O sea, de una información que no se puede compartir como las que ya les he comentado anteriormente, pues tiene que responderse de todas maneras, ¿no? Evidentemente que la línea de esa respuesta va a ser negativa, ¿no? Que no es posible compartir esa información considerando que la ley en su artículo tal determina que la información X y Y, ¿no? Es una información que no es pública y que no es posible de compartir y ya con eso hemos cumplido en poder atender la información o el pedido de la información correspondiente. Ok. Y otra pregunta, ¿qué es lo que pasa si yo pido una información y nunca se me responde? ¿No? O se me responde diciendo que no es posible porque es una información que no es pública, pero yo no estoy de acuerdo, yo pienso que sí es una información pública, que de repente ha quedado un poquito en el limbo, ¿no? Que no lo dice expresamente, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Mejor dicho, ¿a quién puedo recurrir en el caso que no se me atienda o en el caso de que no esté de acuerdo con la denegatoria o con la denegatoria de esa solicitud? Bueno, puedo acudir a un órgano que se llama Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Este es un órgano que se encarga, dirimente, ¿no? Es un órgano que se encarga de dirimir, de decidir, ¿no? En el caso de que sea denegado un acceso a la información, en el caso de que no se haya respondido, ¿no? Entonces, ese tribunal diríamos que es la segunda instancia, ¿no? Es la segunda instancia para poder acceder a la información. ¿Es la última instancia? No es la última, porque han habido muchos casos, sobre todo periodísticos, en donde se han denegado la información y ellos han ido al tribunal, no les han dado la razón. Me parece que han ido al Tribunal Constitucional, pero primero han puesto un habeas data, ¿no? O sea, hay un montón de mecanismos legales que interponen ya cuando este caso pasa al tribunal, ¿no? Cuando ya el tribunal nos da la razón y tú no estás de acuerdo, hay otros espacios para seguir apelando, ¿no? Sobre todo yo he visto esos casos en materia periodística, entre otros, ¿no? Ya cuando el tribunal no te da la razón, entonces ahí se agota la vía administrativa y ya corresponde que interpongas tu demanda en la vía judicial si es que necesitas o insistes en obtener la información que has solicitado.
Ok, hasta aquí alguna consulta, alguna duda relacionada a la ley de transparencia y acceso a la información. ¿Alguna duda que no haya quedado del todo clara, chicos? Todo bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar con el apartado de gestión archivística y gestión documentaria. Entonces ya saben, si en algún momento ustedes atienden un pedido de información, de acceso a la información, o son designados para actualizar el portal de transparencia estándar, ¿no? O tienen una información que ha sido materia de solicitud y acceso a la información, pues saben de que existe una regulación, existe una norma, existen mecanismos, existen plazos, existen procesos que hay que respetar, ¿correcto? No es algo facultativo. Si lo regula una ley, es obligatorio para todos y para todas. Ahora bien, haciendo un pequeño cambio o en la segunda parte de esta clase, vamos a empezar a hablar un poco de la administración de archivos, ¿no? De la documentación archivística, de la gestión archivística. Y la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es administración de archivos? Es un conjunto de funciones para poder gerenciar archivos, ¿no? Y otras instituciones que tienen competencia para ello, ¿no? Como ustedes saben, en el día a día de las instituciones públicas se generan muchos archivos, archivos físicos y archivos digitales. A la fecha, la gran mayoría de archivos en las entidades públicas son físicos. La minoría son electrónicos, pero todavía gran cantidad existe esta tradición, por llamarla de alguna forma, o práctica común, ¿no? De estar acostumbrados a todo gestionarlo, archivarlo de manera física, ¿correcto? Entonces, cuando un documento se convierte en archivo o en documento archivístico, ¿no? Cuando ese documento se va a resguardar, ¿verdad? En la gestión pública, nosotros, o en las instituciones públicas, perdón, nosotros estamos en la obligación de poder guardar una copia de todos los documentos que se remitan o que se reciben, sin importar si los mismos son en forma física o en forma electrónica. Entonces, a continuación viene una pregunta vinculada a este tema que me gustaría responder, que me gustaría que ustedes me ayuden a responder. ¿Por qué creen ustedes o cuál creen ustedes es la importancia de preservar los documentos? ¿Por qué es importante preservar, archivar, administrar correctamente los documentos? Sin importar cuáles sean, dentro de las instituciones públicas. A ver, algunos comentarios, chicos, para poder continuar en base a eso. Me gustaría conocer sus opiniones.
A ver, vamos a ver si algún alumno emitió su comentario. Ya, para las auditorías es una gran necesidad, ¿no? Es una gran obligación. ¿Por qué? Porque la información pública es auditable en el presente y en el futuro, ¿no? Las acciones de control se dan simultáneamente, concurrentemente o también se dan de forma posterior, ¿verdad? Entonces es muy importante que, como lo dicen sus compañeros José Antonio y Neri, independientemente del tipo de auditoría, fiscalización o supervisión que se realizara o no se realizara, hay que resguardar estos documentos públicos, ¿no? Y hay que resguardarlos de una forma ordenada, de una forma integral, ¿no? De preservarlos, ¿no? Porque, como ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, los documentos administrativos son registros, ¿verdad? Permiten tener un registro de las actividades, de las acciones, omisiones, etcétera, en las instituciones públicas. Entonces, ese archivo no es facultativo, es obligatorio y tiene una reglamentación, tiene una norma, una forma en la que se ha regulado. No se puede archivar tampoco sin los debidos preceptos o consideraciones que establecen las normas que regulan la gestión archivística en las instituciones públicas, ¿ok? Pero excelentes sus comentarios, chicos. Ahora, cuando nosotros decimos que está normado, ¿no? Que esto está regulado, ok. ¿Y a través de qué documentos, ¿no? Se regula la gestión de los archivos? A través de varios, pero los principales son el archivo de gestión. Dice, el archivo de gestión se forma con los documentos producidos en cada unidad de la organización y en el que se custodian los documentos archivísticos, ¿no? Entonces, cada área, bueno, normalmente en las instituciones hay un archivo para toda la institución, ¿verdad? Cada oficina, ¿no? Tiene pues su secretaría, ¿verdad? Que se encarga de compilar, de resguardar, de ordenar esa información que luego se comunica, se traslada ya a la oficina central de archivos de las instituciones, ¿no? Normalmente hay un personal asignado para esa gestión archivística, ¿no? O sea, tiene toda una oficina, un presupuesto, una norma, etcétera. La gestión archivística a nivel institucional tiene un documento de gestión que se llama Plan Anual de Trabajo Archivístico. El Plan Anual de Trabajo Archivístico programa las actividades en materia archivística que se van a realizar en un año, ¿no? En relación a los objetivos de las instituciones, ¿no? Ahora, ¿qué me va a permitir a mí programar y planificar las actividades que voy a realizar en materia archivística? Me va a permitir al finalizar el año poder realizar una evaluación de resultados. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Por qué razones? ¿Faltó presupuesto? ¿Faltó personal? ¿Faltó colaboración institucional? ¿O faltó fortalecer las capacidades de los servidores, ¿no? De repente se detectó que muchos de ellos no conocían, no estaban al tanto, no manejan conceptos vinculados a la gestión de archivos, ¿no? Y eso pudo haber explicado en un caso hipotético, ¿no? Que no se cumplen los resultados establecidos y programados en el Plan Anual de Trabajo Archivístico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. También existe un programa de control de medios archivísticos, ¿no? Se tienen formatos establecidos, ya denominados fichas técnicas, a través de la cual se lleva el control de estos documentos archivísticos, ¿correcto? Ahora, como todos ustedes me imagino deben conocer, que todas las instituciones públicas
tienen un sistema documentario o un sistema de gestión de documentos, ¿verdad? Que es un sistema interno que no es igual, pero que es similar de institución a institución y que va a permitir llevar un registro y y no solamente el registro, sino también la trazabilidad de los documentos, ¿no? Verificar cuándo llegaron, a qué derivaron, a quién lo derivaron, si se respondió, no se respondió, ¿no? Entonces, ese sistema de gestión documentario de las entidades es muy importante en materia archivística, porque eso nos va a permitir controlar la ubicación de la documentación y también poder realizar el seguimiento respectivo, ¿no? Ahora, en esta gestión de archivos que se realiza en las entidades públicas, en este sistema de gestión documentaria, ¿todos los servidores tienen acceso? No. Normalmente tienen acceso al sistema de gestión documentario, ¿no? El personal que está vinculado a los procesos administrativos, ¿no? El personal contratado por los diferentes regímenes laborales, K728, ¿no? Este sistema de gestión documentaria interno también permite suscribir los documentos, ¿no? Se pueden ahí cargar o adjuntar documentos para firmar y está vinculado a un sistema que también está, digamos, aprobado, trabajado con la RENIEC, a través de la cual los funcionarios pueden firmar los documentos en forma digital, ¿no? Como ya la mayoría de instituciones actualmente ya firma los documentos o le coloca su visto bueno de forma digital. Normalmente todas las entidades tienen un área, no digo una persona, sino un área compuesta por una persona o más de una persona que está expresamente enfocada en la gestión documentaria de una entidad, ¿no? Que revisa, ¿no? Que revisa las características de forma, que le asigna, que te firme el cargo, que te asigna un código de trámite, ¿no? Entonces son esas acciones las que permiten llevar un control de un control documentario en la entidad. Ahora, alguna vez, en algún momento, algún alumno preguntó, ¿y es posible depurar o eliminar documentos después de un tiempo, después que han pasado un periodo de tiempo? Porque este alumno decía, ¿no? Todos sabemos de que las instituciones públicas no siempre atienden en locales propios, ¿no? La gran mayoría de instituciones pues tienen locales en arriendo, locales en alquileres, que muchas veces no prestan las condiciones adecuadas para tener un espacio de archivo, ni siquiera a nivel institucional, ¿no? Porque lo ideal sería que cada órgano, que cada dependencia tuviera también su oficina de archivo, ¿no? Pero a veces el espacio queda tan, digamos, tan reducido, ¿no? Y falta presupuesto, falta personal, falta mantenimiento, ¿no? Entonces el alumno empezaba a decirme y a proponer o a consultarme esa idea, ¿no? Y profesora, después de algunos años, ¿cómo se eliminan los documentos en las entidades públicas, ¿no? Entonces, sobre eso también hay una regulación y hay una norma, sí, también, ¿no? No solamente en cómo archivarlos, sino también en cómo qué tipo de documentos y cuál es el procedimiento para poder depurar esos documentos, ¿no? Es, por ejemplo, con el tema de los bienes, ¿no? Todas las instituciones públicas tienen bienes mobiliarios, ¿no? Tienen escritorios, tienen sillas, ¿verdad? Tienen impresoras, entre otros, ¿no? Que forma parte de su mobiliario y que está bajo un inventario que se va realizando de forma anual o bianual. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una camioneta de hace 30 años que ya no está operativa o tenemos un escritorio de fierro oxidado, ¿no? O sea, tenemos un bien público
que ya no tiene, ya no cumple un objetivo, pero que queramos o no, pues forma parte de una entidad, ¿no? Entonces, no es simplemente que yo me pueda deshacer de ese bien, de ese vehículo, de ese bien del Estado, sino que el procedimiento se llama darle de baja a un bien o a un vehículo de una entidad. Y todo eso tiene un proceso, ¿no? Tiene que certificarse que evidentemente, o probarse que evidentemente ese bien, ese vehículo ya no cumple su objetivo, que ya pasó su tiempo de vida estimado, ¿no? Que ya no es útil, que ya no está asignado a ningún funcionario, ¿no? Pero eso se tiene que demostrar a través de un informe y después se realiza un trámite para poder dar de baja a aquellos bienes que ya no son necesarios o que ya no son utilizados dentro de una entidad. Entonces, la misma lógica también se utiliza, no igual, pero sí similar, con los documentos, ¿no? Primero que tiene que establecerse cuál es la importancia de ese documento, ¿no? Existen documentos que forman parte del día a día, ¿no? Oficios, cartas, memorandos, ¿verdad? Informes, ¿no? Que forman parte del día a día y que no hay uno ni dos, sino hay 100 por años, pues por cada año se pueden redactar cientos, ¿no? De esos documentos, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de un oficio de invitación cualquiera que hablar de una resolución suprema, ¿no? Que hablar de una resolución ministerial, ¿no? Cada documento tiene su jerarquía, tiene su nivel, tiene su importancia y esa importancia también va a tener un impacto en el procedimiento para poder ir depurando esos documentos, ¿no? Por ejemplo, si los documentos no son virtualizados o no son escaneados, también el material de esos documentos con el tiempo y con las malas condiciones a veces en las que son resguardados, pues se pueden volver ilegibles, se pueden desintegrar, ¿verdad? Y también pueden perder su utilidad a lo largo de los años. Y como ustedes bien saben, la Biblioteca Nacional del Perú también resguarda documentos públicos valiosísimos, ¿no? Que tienen una norma y una reglamentación especial para preservar, ¿no? Porque forman parte ya de la identidad cultural y del patrimonio cultural de la nación. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? De repente alguna experiencia que puedan compartirnos, que podamos comentar entre todos nosotros. ¿Algún comentario, chicos? Todavía nos hemos quedado sueltos de tiempo. Podemos ir comentando algún tema adicional que sea de nuestro interés y que esté vinculado a los temas que hemos venido desarrollando en la clase sobre todo de hoy o de repente en las clases anteriores o para su evaluación, si les quedó alguna consulta, alguna duda en que pueda ayudarlos. Encantada de poder hacerlo. Tenemos el tiempo y el espacio para poder realizarlo. ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿No? Como hemos podido ir viendo durante las sesiones, gracias Mary, durante las diferentes sesiones hemos ido aprendiendo desde lo más básico hasta otros temas más especializados que están vinculados a la parte administrativa en la gestión pública, ¿no? Desde entender qué es la gestión pública, qué son las instituciones públicas, qué es un servicio público, ¿no? Hasta entender qué es un procedimiento administrativo, qué es un acto administrativo, qué y cuáles son los documentos administrativos más tramitados en una entidad pública, ¿no? Cómo se regula la redacción y el trámite de los documentos administrativos en las instituciones públicas, algunas experiencias que hemos compartido, ¿no? Cuáles son los espacios a través de las cuales
instituciones deben aperturar esa información pública, a través de qué canales lo pueden hacer, ¿no? La calidad de atención a la ciudadanía, que también es un concepto importante, ¿no? ¿Qué espacios aperturan las instituciones públicas para poder absolver la duda o dudas o consultas de los ciudadanos, o simplemente tener una relación más cercana con la población y con sus autoridades? Tienen un espacio físico, tienen un espacio virtual, tienen una línea telefónica, tienen asignado personal, ¿no? Este personal está debidamente capacitado, ¿no? Entre otras labores importantes que definitivamente cumplen aquellos espacios que están destinados a poder servir a información de utilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. Bueno, de no existir ninguna consulta o duda, y ya al haber agotado los alcances de la clase de hoy día, creo que nos despediríamos el día de hoy, pero sé que el coordinador tiene algunos comentarios, creo que respecto a la evaluación. No sé, antes de agradecerle por estar conectados. Una concluir con la última clase, los espero el día jueves a las 8 de la noche a través de esta plataforma Google Meet. Muchas gracias y que tengan buenas noches.